Gracias, director, muy amable. Gastón Remy con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por venir. No, vos. Bueno, ¿me puede explicar por qué no asumió todavía? Bueno, sería un capítulo de lo insólito, ¿no? No, para que se entienda, es una situación irregular, como te digo, o insólita, porque uno de los diputados, de los 48, Iñaki Aldazoro, que pertenece además al Frente de Izquierda, presentó su renuncia el 11 de mayo. Eso ingresó en la legislatura, bueno, a la Comisión de Asuntos Institucionales. También está dentro de las notas de ingreso en la última sesión del jueves pasado, pero sin embargo la voluntad del diputado Aldazoro de renunciar no es acompañada por la mayoría de los diputados que corresponden al oficialismo, que son los que tienen que aceptar esa renuncia y posteriormente se puede dar lugar al mecanismo, cumpliendo también el reglamento de la legislatura, de rotación, que implica que el primer suplente, que soy yo en este caso, pueda cubrir la banca de Aldazoro que está renunciando. Entiendo. Ahora, esto desde el punto de vista del reglamento está perfecto. Ahora, ¿por qué cree usted que se están llevando por delante el reglamento? ¿Hay una cuestión personal contra usted? ¿Cuál sería la idea? No creo que nosotros somos una fuerza que tiene claras las ideas, que marcamos nuestras disidencias en proyectos específicos, no muchos, pero hemos coincidido, como por ejemplo prohibir los despidos en 2 meses ahora en la pandemia, pero me parece que más que algo estrictamente personal, creo que nada, es una actitud grotesca, no sé, de algo, de alguna novela de ficción o algo insólito, porque una persona que quiere renunciar por X motivo no puede no tener ese derecho a hacerlo. Entonces, bueno, hay un órgano legislativo que tiene un reglamento, que además representa la pluralidad de ideas. Bueno, debería actuar como casi de común. O sea, entra una nota de renuncia a un diputado, lo tratás y no hay mucho más asunto que discutir, ¿no? Ahora, Pero bueno, ustedes acá entra una situación grotesca, ¿no? Ahora, ¿ustedes lo han conversado esto personalmente con los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales? No, desde ya ¿Y? imagínate vos la preocupación nuestra, porque no se está respetando la voluntad del diputado Aldazoro y tampoco permite que el Frente de Izquierda haga uso de este derecho, que es la rotación de banca, que es un mecanismo interno nuestro que le hemos comunicado al votante. Pero la respuesta no tiene fundamentos políticos. Imagínate que es algo elemental y que deberían asumir el incumplimiento del reglamento. Entonces, bueno, ante la consulta, la charla con los diputados del oficialismo, no hay nada coherente. O sea, por eso te digo que es dentro de lo ilógico. Es decir, lo que eventualmente les respondieron, ustedes entienden que no es coherente. Y no porque no es que nos tengamos que poner de acuerdo sabiendo las diferencias ideológicas, políticas que hay, sino es que cumplan el reglamento de la institución. Entonces, sobre eso mucho para discutir no hay. Y ya pasaron, como te digo, del 11 hoy estamos a 26 de mayo, pasaron más de 2 semanas y ahora, supuestamente Aldazoro renuncia, no vuelve. Usted no puede asumir que decir que la banca esa está bueno, se puede que generar también ese perjuicio, claro, porque Aldazoro ya presentó la nota, entonces sería un perjuicio aún mayor que esperemos que se entre en razones y se dé procedimiento al reglamento mismo que tiene el cuerpo, ¿no? Entiendo. ¿Cómo está viendo la situación? Bueno, la situación económica que vos decías al principio, hay que remontarse por un lado a cifras del mes de marzo de la actividad económica, que han tenido una caída que supera con un 11,5 de marzo de este año respecto al año pasado, lo que fue la gran caída del 2001. Por eso uno puede ver a distintos titulares o analistas que ven esta problemática de comparar la Argentina actual, aunque sea de marzo, estamos ya en mayo, marzo todavía recién empezaba a establecerse la cuarentena, con lo que fue la gran crisis social del 2001. Me parece a mí que en ese ejercicio después tiene uno que ver que la foto actual, que es de marzo, más la realidad de mayo, en la dinámica misma de Argentina y de la provincia de Jujuy, va hacia una situación realmente muy, pero muy delicada. Y no es peor de lo que indica, desde mi punto de vista, la película, basado en estos datos, porque ha habido una serie de medidas del Estado para
contener en parte el pago de los sueldos, en muchas empresas, ha dado también el bono de 10.000 pesos a los que se quedaron sin ingresos. O sea, si no estuviesen incluso estas medidas de contención muy parcial, bueno, estaríamos en una situación ya hoy a mayo mucho más grave. Ahora, estas dos medidas que usted señala que ha tomado el Gobierno Nacional no se han completado en su totalidad. No, Se habla de un 40%. Esto que es, claro, Fernández confesó el fin de semana, el sábado, cuando extendió la cuarentena, que el IFE falta cerca de un 40%. Estamos hablando de 10.000 pesos de personas que lo tendrían que haber recibido en abril. Sí. Bueno, estamos a mitad de mayo, ya fines en realidad de mayo, y esa persona, un sector importante, no recibió 10.000 pesos para un grupo familiar, como me ha sucedido aquí en la provincia, hablar con una familia cuyo titular, por decirlo de algún modo, vende churros frente al Banco Nación. Esa familia pidieron dos, como es solamente uno, bueno, son 6 personas que vienen con 10.000 pesos, más las dificultades de los vendedores, en este caso ambulantes, para llegar a fin de mes. Bueno, la línea de indigencia en Jujuy, abril, es de 17.000 pesos para una familia de 4 personas. Entonces, bueno, por eso también desde nuestro espacio político decimos que hay que tener un salario de cuarentena mientras dure esta pandemia, por lo menos de 30.000 pesos, porque 10.000 estamos muy por debajo de la canasta de indigencia. Y por otro lado, fíjate vos que la inflación, que volvió a dar alto, bueno, Jujuy superó de nuevo el promedio nacional en abril, alimentos es lo que más sube, porque tenés otros rubros como combustibles, energía, que por decreto están congelados hasta que retiren esa medida, pero alimentos viene explicando casi toda la inflación del país y bueno, y tenés esta situación social cada vez más... Ahora, usted habla de un ingreso, ¿cómo se llama el programa? El ingreso de emergencia, el IFE. El IFE. Un IFE de 30.000 pesos. Por lo menos, digamos. Por lo menos para todas aquellas personas que están sin ingresos, por X motivo. Ahora, ¿se puede esto? ¿Usted cree que desde el punto de vista económico se puede tomar semejante medida? Sí. ¿El gobierno tiene que seguir emitiendo? Mira, en realidad... ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por eso, de hacerse sí, nosotros a nivel nacional presentamos en el Congreso en abril el proyecto de impuestos extraordinario a grandes fortunas, o sea, personas que tienen más de 500 millones de dólares, aunque empieza con 100 millones de pesos. Bueno, esta gente podría estar financiando un IFE para 8 millones. O sea, no te estoy hablando de emitir, estoy hablando de un impuesto extraordinario por única vez para financiar estos salarios de cuarentena, bueno, entre otras cuestiones sanitarias, viviendas para el problema de hacinamiento en cuarentena. Bueno, eso en el Congreso Nacional duerme. Acá en la provincia hemos dicho volver a los ingresos brutos para grandes contribuyentes antes del recorte que hizo Macri con Morales a fines de 2017. Bueno, este proyecto duerme en la Comisión de Finanzas. Bueno, entonces, hay medidas, el problema es que si no se avanza, como vos decís, o si se puede o no, es una voluntad política que siempre hemos conversado, que afecta intereses que las fuerzas políticas mayoritarias... Ahora, son todas medidas de emergencia, ¿no es cierto? En este caso sí, porque hay un problema urgente que es el empleo y el hambre. Está muy bien, pero esto usted como economista, ¿lo ve sostenible en el tiempo? No, ni mi posición, ni ellos, ni el propio gobierno, ni en todo el mundo, los propios estados están dispuestos a sostener esto. Es una política de manta corta, o sea, en algún momento eso se termina, por eso que si no nos preparamos desde ahora con medidas que apunten a afectar intereses de grandes sectores, de la actividad económica, de la propiedad de la tierra, de la especulación financiera con el problema de la deuda pública en Argentina, esto se termina y ya ves vos un achatamiento cada vez mayor de las condiciones de vida, y si medimos pobreza hoy, seguramente encontremos ya un país cercano al 45-50% y una provincia que seguramente esté un poco más. Si ves los niños, los niños tienen pobreza en la provincia, en el noroeste argentino, de más del 60% de los niños y adolescentes de la provincia son pobres. Ahora, hay sectores, como te decía, bueno, el grupo que hace azúcar en Ledesma recibió ATP, se paga el 50% con fondos del Estado. ¿Quién puede dudar que esta empresa, que el azúcar subió un 88% entre abril y abril del año pasado, tiene un gran problema económico que necesita que le demos dinero para... Ahí llegó rápido la plata. Ahí llegó rápido. Ahora estamos hablando de que los IFE, el 40% todavía
de personas sin ingresos no cobró. Bueno, los vendedores ambulantes, hoy en la Plaza Belgrano, ni siquiera están reclamando estrictamente un subsidio económico, sino que los dejen vender en el mismo lugar que vendían antes, dispuestos a rotar el día par impar, y ni el COE, donde está el gobernador, ni el intendente. O sea que usted combina la falta de circulante, de dinero, por razones obvias, y además combina esto con un notorio, una notoria dificultad en materia logística o de criterio para diseñar medidas, ¿o no? Mira, ¿Coincidimos en esto? Los criterios, si vos te fijás, aunque son informaciones parciales, el 70% del gasto extra del Estado este año a nivel nacional, el 70% fue a empresas, el 30% a trabajadores o personas sin ingresos. Ahí ya hay un criterio político del Estado Nacional que lo decidió el presidente y sus ministros. Después, sobre esa base, desde ya que hay una burocracia de Estado que hemos conversado, que dificulta incluso que esté cobrando la gente o recibiendo los alimentos en los barrios más carenciados. Ahora, como vos decías, los grandes grupos, incluso medios periodísticos como Clarín u otros, han recibido, acá en la provincia ya hablamos del azúcar y demás, automáticamente vía el ANSES, el pago del 50% de los salarios, sectores que no necesitan esos fondos. Sus últimos balances dan ganancias exorbitantes, estoy hablando de las ganancias del año pasado. Bueno, eso no. Y los bancos, otro sector importante también, vos fíjate que el domingo se publicó la lista de 100 grandes compradores de dólares, sí, que la publicó el periodista Horacio Berbisky, entre ellos están bancos, además de estas mismas empresas o telefónicas, de servicios, petroleras. Ahora, si ves el sector banco, está el HSBC, uno de los grandes compradores de dólares. El HSBC ha sido puesto para ser intermediario entre el Estado Nacional y los acreedores en esta renegociación. Sí, entiendo. ¿Quién lo eligió? Bueno, el Gobierno Nacional también, con apoyo de los gobernadores, entre ellos Morales. Bueno, entonces estamos en un esquema en donde faltan los recursos, ni hablar los dólares por el problema que hay, y tenemos a estos grandes actores, incluidos los bancos, con licencia desde el Estado, ubicándolos en estos lugares o dándole subsidios. Bueno, ese esquema es el que lleva a que tarde o temprano se vuelva insostenible, porque bueno, se abre una disputa por esos recursos y el Estado, bueno, está ya claramente 70% para los empresarios, 30% para los trabajadores. Entiendo. Va a una dinámica social cada vez más delicada. O hay una respuesta independiente, o, bueno, la situación del 2001, no nos olvidemos que terminó con los bancos perjudicando a los ahorristas, sí, a las clases medias, a los productores. No existe hoy, ¿no? Por el momento no hay un gran problema financiero, pero sí hay un problema social y hay un problema inflacionario muy preocupante. Bueno, o sea, cuando hablo del 2001 es llegar a más del 50% de pobres. ¿Por qué hay que llegar ahí si tenemos con qué? Ahora, hay que afectar esos grandes intereses para no llegar a ese final de la película. Recordemos que el 2001 se fueron tomando medidas y terminó en lo peor. Bueno, no terminar así es lo que de algún modo tratamos de advertir. Porque... Entiendo. Gastón, usted sabe que la demanda de alimentos en los sectores más vulnerables de nuestra provincia ha crecido un 40% en el mejor de los casos. Las organizaciones sociales se reunieron con la señora Sarapura y reconoció, según mi información, que la provincia no tiene recursos o está quebrada o está en rojo. ¿Cómo se sale de esta situación? Y además tenemos el problema que el Gobierno Nacional no encuentra mecanismos eficientes desde el punto de vista logístico para que la ayuda llegue como tiene que llegar. ¿Qué hacemos con la gente? Bueno, creo que el diagnóstico siempre tiene una suerte de verdad no esclarecida, para que el mismo resultado sea que los que ya están muy mal o pasando hambre en los barrios de San Salvador y el resto de la provincia sigan teniendo que esperar y esperar los tiempos, no solo de un aparato burocrático de Estado, como vos decís, sino también no tomar medidas de una provincia que produce alimentos, que produce azúcar. Arcor acaba de publicar un balance que tuvo ganancias el primer trimestre del año. Bueno, digo, en ese sentido los ministerios ponen muchos reparos en todo el aparato burocrático de Estado, pero no ponen el ojo en una provincia que produce alimentos.
Entonces, ¿por qué no se...? Hasta, bueno, el alcohol medicinal para el problema de la pandemia, pero todo eso no se toca, hasta ahí se llega. Entonces hay que conformarse supuestamente con lo poco. Y el tema financiero, déjame aclarar algo, que también le hemos dicho al gobierno y sobre todo a la parte del Ministerio de Hacienda y demás, este mes se pagaron en forma desdoblada los sueldos. Sí. Ahora, la información que envió el gobierno a Nación a través de cumplir la ley de responsabilidad fiscal muestran que a marzo de este año había un superávit de 1.600 millones de pesos en la provincia. ¿A cuánto? 1.600 millones. No, ya sé, ¿en qué periodo? A marzo. A marzo. Acumulado a marzo. O sea, la provincia, por la información pública que está en la web que se mandó a la Nación, había un superávit de 1.600 millones de pesos. Ahora, en abril, en el COE, el ministro dijo que había una situación de déficit. Sí. Proyectado en el medio de abril, el 20 de abril lo dijo, bueno, mayo, los sueldos de abril se pagan desdoblados. ¿Qué pasó con ese informe? Había 1.600 millones de superávit. ¿Por qué se llegó a pagar desdoblado el mes de abril que se paga en mayo? Bueno, creo que también hay mucho de siempre poner el peor escenario financiero también de la provincia, aunque los propios números oficiales digan un panorama distinto, entiendo, para que nadie diga no hay paritaria, no llegan los alimentos, acepten lo que hay, pasen hambre si hay que pasarlo en los barrios. Bueno, pero ahí hay un elemento que, permítame, Gastón, sí, que me parece que el gobierno nacional lo ha tomado en cuenta, porque para que a Morales le destraben, creo que 3.000 millones de pesos que ha pedido que con la aprobación de la legislatura, tiene que presentar, digamos, alguna requisitoria que tiene que ver con el estado financiero de la provincia, el tema de la deuda, cómo está el tesoro. sí. Es decir, una serie de requisitos para que le destraben la plata. Puede ser que, en base a lo que usted plantea de este superávit de marzo, haya despertado alguna sospecha de que algo raro está pasando, digamos. Mira, el gobierno nacional, ¿no? Hay una ley de responsabilidad fiscal que es para todas las provincias. Jujuy venía en rojo, venía atrasada en presentar el informe. ¿Sí? Son informes trimestrales. Finalmente, seguramente, estos requisitos para tomar este endeudamiento de hasta 6.000 millones adicional que votó la legislatura, pidió el gobernador, haya influido en que aparezca este informe. Ahora, lo que no hay explicación es que si había ese superávit, ¿por qué llegamos a esa situación de desdoblar al menos los sueldos de mayo y sobre todo estar renegando de asistencia a los comedores de la provincia? O la tarjeta alimentaria de la provincia, 540 pesos. Sí. Eso, bueno, para eso tampoco. La ministra Sara Pura dijo que no hay plata para reactualizar la tarjeta alimentaria, porque evidentemente el ministerio no cuenta con recursos. Bueno, si uno ve los números de ellos mismos, no es una situación tan crítica, pero tampoco hay ninguna información. Bueno, como siempre hay un problema de información, hay un problema de transparencia, donde vos entras a la sitio web y no hay ninguna actualización del año pasado, ni siquiera te digo de este año. Bueno, pero me parece que es pintar siempre el peor de los escenarios para bajar todas las expectativas y que la población, que ya viene muy golpeada, porque la crisis se agravó ahora, pero desde el 2018 se viene en caída permanente la actividad económica. Entiendo. Y la provincia viene arrojando los peores números de pobreza, situación de despidos del sector privado en blanco. Bueno, no es que se llegó de la nada a esta crisis, esto está agravando todo lo que venía muy mal. Bueno, ahora, poner el peor escenario para achatar aún más, y eso, las expectativas de la población trabajadora, bueno, eso es lo que no se puede naturalizar. La idea, por lo que entiendo, usted está intentando explicar, acá hay una olla a presión, que se le sigue metiendo. Bueno, ¿Esto hasta cuándo puede aguantar, digamos? Bueno, por eso lo que te decía al principio. ¿Cuáles son los factores, Gastón, que pueden, digamos, dinamitar el escenario? Bueno, por ahora, o sea, la estrategia es meter de algún modo, con la burocracia de Estado y demás, ciertas contenciones para que la parte social del sector que está sin empleo, que pasa hambre y demás, no explote. El problema no es tanto, o sea, nosotros no estamos esperando que la gente la pase peor para que estalle, sino al contrario. El problema está en que tiene que haber una salida alternativa a las catástrofes sociales y económicas como fue en el 2001, y el tiempo de ahora es mejor prepararse, pero sabiendo que si no se afectan esos grandes intereses, esos, cuando se hunde todo, se llevan todos los dólares al exterior, como ya pasó, todo se viene abajo, la Argentina queda con cada vez más pobres, y esa película ya la vimos. Entonces, o sea, la idea es prepararse
para tener una salida propia, afectando esos intereses, pero para que no sea el mismo resultado del final cuando se dan estos escenarios, que no es incluso algo solo de Argentina. Fíjate que Chile volvió a tener protestas por el hambre. Sí. Desde la década del 80 no había protestas por el hambre en Chile, más allá de todo lo que empezó a salir socialmente en las calles del año pasado. Pero empieza a haber hambre en Chile. Bueno, distintos lugares de América Latina está muy complicada. La misma CEPAL pronostica un incremento de la pobreza histórico para este año solamente. Y China, que es lo que permitió que Argentina salga adelante después del hundimiento del 2001-2002, llevando al precio de la soja por las nubes, está en su mejor momento, porque hay una crisis económica internacional. Entonces, ese otro motor del mundo y que ayudó a Argentina a no hundirse después del hundimiento del 2001, salir a flote, hoy no está funcionando a pleno. Entonces, insisto, la película que se va a dar va a ser muy delicada. La idea no es llegar a lo peor y decir, bueno, ya nos quedamos sin nada, ahora no tenemos nada más que hacer, que volver a remar, sino tener una respuesta desde ahora. Entiendo. Usted sabe que, digamos, que conversando con muchos comerciantes, en la gran mayoría no están conformes de cuál ha sido la metodología para descomprimir la cuarentena. Bueno, hemos visto... Están teniendo muchos problemas. Muchísimos problemas. Primero que los bancos trabaron mucho de los créditos Sí. que tenían que dar a tasa del 24%. No todos tienen los papeles que son necesarios de la burocracia que pide los bancos más el Estado. Y hay muchos que han tenido que cerrar. Y hay otros que han mantenido en pie el restaurante, por ejemplo, porque le dan ATP. Sí. Para allá le avisaron a los empleados, acá en el centro. Si se cae el ATP, ustedes quedan en la calle. Entonces, bueno, esa situación creo yo que está poniendo está adelantando una situación más problemática en los próximos meses, porque tampoco está resuelto el problema sanitario. Acá no se sabe cuándo se va a salir. Pero hoy la situación está medianamente controlada, si no hay circulante de virus Claro, comunitario. pero no puede habilitarse la vida como era antes, ni las fronteras. Bueno, hay lugares del país que están mucho más complicados y todo el mundo se prepara por lo menos de acá al año que viene, donde recién estaría la vacuna, para poder hablar de una cierta vuelta a cierta normalidad, aunque no va a ser lo mismo. Pero insisto, o sea, Jujuy liberalizó algo, pero vas a Salta y no hay liberalización, Sí. ya solamente pasando a otra provincia. Entonces, bueno, los vuelos no funcionan, o sea, es una situación que desde el punto de vista sanitario no sabemos y falta que pase el invierno. O sea, Entiendo. Gastón, bueno, espero que en la próxima ya digamos, lo pueda conversar con usted ya en condición de diputado. Esperemos, sí, que no sea usted víctima de la nueva normalidad, digamos. No, esperemos que haya una toma de coherencia y de respeto de los reglamentos, como dijimos al principio, y que bueno, salgamos de este ilógico y que los diputados del oficialismo acepten el reglamento y bueno, se pueda hacer la renuncia del diputado Aldazoro y asumir, ¿no? Que tenga suerte. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gastón Remy con nosotros.